que nos ven por medio de las redes sociales sean bendecidos, aquellos que nos siguen por el Facebook, por YouTube y están allí siempre conectados, que la bendición y la gracia del Señor sobreabunde en cada uno de ustedes. De la misma manera, los que estamos hoy en Casa Safety seamos bendecidos de una manera especial. Creemos que Dios ha preparado para nosotros algo espectacular. Siempre lo que Dios prepara para nuestra vida es para crecimiento, desarrollo, prosperidad, en todos los ámbitos, en el ámbito moral, social, cultural. Dios nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Quiero compartir con ustedes algo particular que desde hace 15 días hemos estado trayendo. Eso es lo que la semana pasada la pastora predicó a mí me correspondió la semana antepasada. Pero la semana antepasada, cuando estuvimos hablando de la palabra del Señor, hablamos sobre lo que eran las mentalidades, lo que eran los pensamientos, toda aquella cultura que nosotros venimos arrastrando, que crean una personalidad, crean lo que nosotros somos, lo que tenemos. En particular hablábamos de una persona la cual fue criada por los perros. No sé si recuerdan en esa ocasión. Y las primeras etapas de la vida de un niño, de una criatura, esas primeras etapas son etapas de aprendizaje, etapas de desarrollo, etapas del vocabulario, es donde se aprende a hablar, se aprende a caminar, se aprende a expresarse. En particular, aprendemos a sociabilizar con las personas, aprendemos a tener una vida sociable. Entonces, dentro de todo lo que nosotros vamos percibiendo en el contorno, vamos creando una personalidad, vamos creando lo que nosotros somos. Ahora, críticamente, esa personalidad es influenciada por muchas cosas. Hoy en día podríamos nosotros hablar de las influencias que se mueven dentro de las redes sociales. Hoy tenemos tendencia de vestimentas por causa de una red social que publica mucho un tipo de vestimenta. Las personas tienden a vestirse o tienden a utilizar prendas o algunas cosas en específica por causa de una tendencia. Hoy en día está de tendencia los pantalones campanas, entonces todo el mundo comienza a comprar pantalones campana, pantalones que tienen una campana abajo para que se vean como que están más gorditos abajo y más flaquitos arriba. No sé para qué es ese tipo de pantalón, a mí se me ocurre solo eso. Entonces hay muchas variedades de moda, muchas variedades de cultura. Y cada una de esas culturas van desarrollando en nosotros una personalidad. Hay culturas o hay modismos que elevan lo que es la rebeldía, la rebelión. Hay culturas y hoy en día estamos batallando quizás con una cultura según de aceptación a grupos sociales que ni siquiera ellos pueden cumplir con la palabra aceptación, porque no aceptan que hay personas que piensen diferente a ellos y atacan por causa de pensar distinto. No sé si me doy a explicar en este asunto. Hay una cadena de gente, de los que comúnmente llaman los LGTB, el abecedario, vamos a llamarlo así para que se podamos entenderlo. O sea, la tendencia del abecedario hoy en día pide, por favor, tolerancia a su conducta, a su estilo de vida, pero no toleran que otro piense diferente a ellos. Entonces, ¿cómo puedo exigir tolerancia cuando yo no tolero? Cuando yo no soporto que alguien tenga una tendencia diferente a la mía. O sea, es algo totalmente opuesto a lo que yo estoy exigiendo. Entonces, todo esto crea una mentalidad, crea un pensamiento, crea una cultura. Y ¿sabe lo más difícil que hay dentro del ser humano en cuanto a desarraigar? Es una cultura. Una cultura es difícil desarraigarla. Una cultura es difícil quitarla del pensamiento de alguien y establecer otra cultura. Nosotros ya tenemos 5 años viviendo en México y no nos separamos de la cultura de la arepa. Seguimos desayunando arepa, nos encanta la gastronomía mexicana. Uy, usted no tiene una idea, nos gusta. La gastronomía mexicana está entre las primeras gastronomías mejores del mundo, entre las primeras. La primera, según las estadísticas, dicen que es la peruana, la segunda gastronomía más
diversa y divina del mundo es la mexicana, aunque yo difiero un poco de eso porque aquel que no ha probado las arepas venezolanas no puede opinar, ¿eh? Así que entonces no podemos nosotros desarraigar una cultura del pensamiento de alguien. Es difícil, es una de las cosas más difíciles que hay dentro de esta humanidad. Desarraigar una cultura para establecer otra. Quitar o desaprender para aprender es lo difícil en todo el ámbito humano. ¿Por qué? Porque es algo que se ha aprendido desde niño y que se ha cultivado en adolescencia y se ha reafirmado en adultez. Por lo tanto, cuando viene algo a quitarte lo que tú desde niño has aprendido, te cuesta desprenderte, te cuesta despegarte. Y en ocasiones lo que hacemos comúnmente es aplicar cosas externas y adaptarlas a mi cultura para simplemente simpatizar. ¿A dónde voy yo con todo esto? Dentro de la palabra del Señor, el apóstol, vamos a hablarlo más específico, Juan el profeta, comenzó a evangelizar una nación que tenía una cultura totalmente diferente a la cultura que él estaba recibiendo del cielo. Y el mensaje principal de Juan fue establecido en Mateo 3:1. Vamos a ubicarlo. El mensaje principal de Juan fue este que le vamos a mencionar. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto desde Judea y diciendo, miren lo que decía Juan el Bautista, es una frase que no se va a desprender la una de la otra. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la frase que no se desprende la una de la otra? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Son dos frases que siempre van a ir de la mano. Arrepentimiento y reino de los cielos. Y en ocasiones he explicado lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra original o la frase original de arrepentimiento es metanoia. La palabra metanoia es cambio de pensamiento. Eso significa metanoia. Eso significa arrepentimiento. Cuando el profeta Juan el Bautista comienza su ministerio a predicarle a una nación llamada Israel, lo primero que él enseña es cambien de pensamiento porque el reino de los cielos se ha acercado. No se lo estoy diciendo conforme a como está escrito literalmente, se lo estoy traduciendo a cómo debemos entenderlo hoy en día. Porque la palabra arrepentimiento se ha malinterpretado en muchas ocasiones. Y hoy lo que necesitamos nosotros es entender qué era lo que el Señor quería para con cada uno de nosotros. Y aquí estamos hablando específicamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza el llamado, el ministerio, lo que él estaba haciendo con una frase particular. Y la frase particular era metanoia. Cambien de pensamiento porque el reino de los cielos se ha acercado. La segunda frase que no se desliga la una de la otra es la palabra reino. Y la palabra reino particularmente en su original es basileia, que significa gobierno de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir el profeta? Yo estoy con el apóstol Juan, porque son dos los que se llaman Juan en las Escrituras, pero uno es más poderoso que otro. ¿Sabía eso? Porque el uno tenía primera, segunda y tercera, el otro no. Entonces, Juan el Bautista mezcla estas dos palabras que no las podemos desligar diciéndole, cambien de pensamiento porque el gobierno de Dios llega. Cambien de pensamiento porque viene un gobierno de parte del cielo a la tierra. Ese cambio de pensamiento
estaba basado en que necesitaban ellos cambiar culturalmente lo que habían creído para comenzar a establecer lo que venía, lo nuevo de Dios, lo innovador de Dios, los principios del Señor. Y parece paradójico, porque Israel tenía principios de Dios. Parece paradójico, porque Israel tenía cuestiones ideológica en cuanto a quién era Jehová, quién era Jireh, quién era el Señor, quién era el Salvador, quién era el Redentor. Todas estas cosas ya las tenían supuestamente muy claras y bien establecidas, pero viene un hombre a establecer un pensamiento diferente al que ellos tenían. Por lo tanto, ellos necesitaban comenzar a recapacitar en todos los ambientes que ellos habían establecido culturalmente. Entonces, no tan solo esto llega hasta acá, sino que en el capítulo 4, después de todos los sucesos, y quiero narrar la historia completa, en Mateo capítulo 4, versículo 2 en adelante, después de todos los sucesos, después de lo que le pasa a Juan, toma Cristo la misma frase y las mismas palabras. Mire cómo comienza la historia. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, y vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombras y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué predicaba Jesús? ¿Qué decía Jesús en esa porción bíblica? Decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús no desligó una palabra de la otra, porque son dos palabras que van de la mano. Si yo voy a entrar en un ámbito de reino, yo necesito una metanoia. Yo no puedo entrar en su reino si no hay un cambio de pensamiento. Necesito cambiar mis pensamientos para poder ser aceptados dentro del reino. Y de la misma manera, si yo considero que estoy dentro del reino, yo tengo que cambiar mi pensamiento. Y reino no es una frase típica de moda, una frase que suena bonito, una frase que hoy en día está circulando en las redes sociales. No. Reino es una frase que está establecida desde los principios en cuanto a propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, cuando entendemos que reino significa basileias, que es gobierno de Dios sobre nosotros, entonces necesitamos entrar en que Él nos gobierna realmente a nosotros. Yo no puedo decir estoy en Dios y estoy siendo desordenado en este ámbito. Yo no soy gobernado por Él. No, pero es que yo estoy en el Señor. Yo pertenezco a los caminos de Dios. Yo honro a Dios, pero no eres gobernado por Dios. No tengo mi voluntad en Dios. Aquí se hace lo que yo digo y no lo que Dios quiere. Entonces no estás en un reino, no estás en el gobierno de Dios, no estás en una metanoia. Entonces estás en un ámbito de rebeldía culturalmente. Es como que vengamos nosotros de Venezuela y querramos cambiar la cultura picante de México. Yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que comer lo que acá comen. Y de repente no me gusta, pero estoy aquí. ¿Me explico? O sea, México no vino a mí, yo vine a México. ¿Me explico en esto? Si yo entro en el reino, yo no puedo cambiar la cultura del reino. Si yo entro en el ambiente de Cristo, yo no puedo cambiar el ambiente de Cristo. Yo tengo que acoplarme y adaptarme a lo que ese ambiente me exige a mí. Yo no puedo venir acá a esta ciudad
y andar con ropa de verano en este tiempo, porque estoy desfasado, ¿cierto? No estoy acorde. Si yo entrara con ropa de verano con este frío, me congelo, no estoy acorde al ambiente en el que estoy yo viviendo, no estoy conforme a lo que de verdad se necesita para este tiempo. Es lo mismo que pasa dentro del ambiente del reino del Señor. Nosotros vivimos en ocasiones desfasados de dicho ambiente por causa de no entender que estamos en un reino. Y la iglesia, lamentablemente, la iglesia de Cristo, durante siglos ha vivido desfasada del reino. Culturalmente se ha establecido pensamientos ideológicos de pastores, de ministros, de gente que consideraban que esa era una verdad simplemente porque culturalmente se entregó. No nos lo enseñaron de esa forma, no lo dijeron de esa manera. Se vive de esta forma, se vive de esta manera y así es que tenemos que hacerlo. ¿Usted sabe cuántas disciplinas pagué yo en mi iglesia cuando me congregaba en Venezuela de joven? Ninguna me enseñó. Ninguna disciplina me capacitó. Me provocaba irme al mundo en cada una de mis disciplinas. Sentía injusticia en cada una de ellas. Pero cuando entro en las Escrituras me doy cuenta que la única disciplina que corrige es la del Señor en mi vida. Es ponerme trabajo. Es hacerme quizás un poco más a la obra que alejarme de ella. Entonces, el gobierno o la ley establecida dentro de la iglesia durante mucho tiempo se opuso a la gracia, se opuso a la verdad, se opuso al reino. Por lo tanto, yo no puedo desfasar la cultura del reino para introducir mi cultura, mi pensamiento, mi ideología. No armonizan en ningún ámbito. Entonces el Señor, el mismo Dios, estableció, no tan solo en el vocablo de Juan el Bautista, sino en el vocablo de su Hijo, que no se desfasara la palabra reino y la palabra metanoia, que es cambio de pensamiento en cuanto al arrepentimiento de las personas. Nosotros cuando hablamos de ese cambio de pensamiento me introduzco y a partir de allí tengo que tener la disposición de cambiar esto que está acá. O sea, no puedo entrar con mis pensamientos. No puedo estar dentro de ellos y peleando con lo que yo pienso, con lo que yo creo y con lo que se me está presentando. Tengo que saber que hay un cambio de vida. Por eso le decía al principio que una de las cosas más difíciles que hay en el ser humano es desaprender para poder aprender. Es difícil sacar y soltar ideologías que están arraigadas en mi vida para poder adoptar una ideología que quizás no estoy de acuerdo a ello. No estoy de acuerdo en el que el Señor gobierne mi vida. No estoy de acuerdo en que el Señor decida por mi futuro. No estoy de acuerdo en que el Señor haga esto o haga aquello. Y es allí donde yo tengo que comenzar a tomar decisiones, porque una de las cosas que yo no sé hacer es decidir por mí mismo. Dirá, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué nosotros no sabemos realmente lo que el futuro nos espera? Pero el Señor sí. Y cuando yo decido por mí, cuando yo tomo decisiones por mi voluntad, porque a mí me dio la gana de tomar esta decisión y Dios no está en el asunto, entonces ocurren los fracasos. Entonces ocurren las situaciones difíciles, ocurren todos los procesos, ocurren todos los dilemas, ocurren cosas que nosotros no queremos vivir. Pero cuando Dios toma la decisión, cuando Dios decide por ti, cuando tú le dices, Señor, yo voy a esperar. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Entonces, lo que Dios decide por nuestras vidas tiene que entrar en el grado de perfección y en el grado de agradabilidad. Tiene que ser agradable a mi vida. Yo tengo que sentirme en paz con lo que Dios está decidiendo. Entonces, cuando Dios decide, entra un ámbito de perfección en todas las cosas.
Entra un ámbito de perfección en el área familiar, matrimonial, en el área social, en el área económica. Entra un ámbito de respaldo de parte de Dios en todas esas áreas. El reino tiene que cambiar toda mi cultura. Mire cómo dice las Escrituras. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol entendió que el reino traía un cambio de mentalidad. El apóstol entendió que nosotros necesitamos cambiar primero nuestra mente. Pero antes de cambiar la mente, necesitamos despojarnos. ¿De qué? De los deseos engañosos de nuestra carne. Porque nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego, nuestro deleite, tiene deseos que están en contra de lo que Dios desea. Hay cosas que yo quiero que Dios no quiere. Y yo eso tengo que entenderlo. Yo tengo que entender que hay cosas que yo deseo, pero Dios no las desea. ¿Y qué cree usted que puede ser mejor para mi vida? ¿Lo que yo deseo o lo que Dios desea? O sea, indiscutiblemente, lo que Dios quiere para el hombre siempre ha sido un pensamiento de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Siempre Dios ha querido bendecirte, solamente que el deseo del hombre es contra el Espíritu de Dios. El deseo de la carne siempre va a ser en cuanto a mi deleite, mi placer, lo que quiero, lo que anhelo, y eso se opone a la gracia, a la verdad, a lo que Dios va a establecer. ¿Sabe lo terrible de todo este asunto? Que al final de nuestras carreras no tenemos a quien echarle la culpa sino a nosotros mismos por causa de decidir por nosotros. Por causa de tomar una decisión que no es correcta. Y hay una lucha muy personal, interna, como me encantaría yo poder direccionar a la iglesia de Cristo, a los amantes al Señor, por una verdad, que sea una verdad indiscutible, que sea una verdad absoluta, y que el final de sus carreras, el final de sus caminos puedan decir, triunfé por una verdad que se estableció en mi vida. Pero lamentablemente nosotros somos como la Biblia nos lo está enseñando, que seguimos nuestras pasiones, seguimos nuestros deseos. Seguimos lo que queremos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Qué difícil es salir del vicio de los deseos engañosos de nuestras vidas. Hay algo que el apóstol no tan solo entendió en cuanto al cambio de pensamiento, sino que en el proceso que él estuvo viviendo, pudo aprender. El proceso lo enseñó, el proceso lo capacitó, el proceso lo llevó al entendimiento de muchas cosas. Y lamentablemente nosotros no somos peluqueros. ¿Sí sabe por qué se lo digo? Porque el peluquero es el único que aprende con cabeza ajena, ¿verdad, Luis? El peluquero es el único que aprende con cabeza ajena. Pero nosotros no lo somos. Tenemos que aprender con nuestras propias cabezas. Nosotros tenemos que aprender con nuestros propios errores. Tenemos que aprender con nuestros propios problemas. Tenemos que aprender con nuestras propias situaciones difíciles. Qué fácil sería poder aprender con los ejemplos de otros. Qué sencillo sería poder aprender con las situaciones difíciles de otros. Nos libraríamos de una cantidad de situaciones, nos libraríamos de una cantidad de problemas. ¿De cuántas cosas no se libraría el ser humano, la iglesia, los siervos del Señor? Simplemente si supiéramos
recibir el consejo de otro que ya pasó por lo que tú estás pasando, de otro que quiere prevenir la caída, que quiere prevenir tu mal, que quiere prevenir tu tragedia, que quiere prevenir las cosas que vienen sobre tu vida. Si solamente prestáramos atención y oído a las cosas que otros vivieron y están viviendo, nosotros estuviéramos librados de muchas cosas. Pero vuelvo a repetirle, no somos peluqueros, no aprendemos con cabeza ajena, aprendemos con nuestras propias experiencias. Pero Pablo terminó diciendo en una ocasión en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Miren el panorama de un hombre que en una ocasión perseguía a la iglesia, pero luego se transforma todo el ambiente de su vida y fue perseguido, apedreado, golpeado, pasó por necesidades. En un tiempo podía tener todos los lujos, toda la riqueza, todo lo que él quería tener, pero luego, después de ser procesado, dijo, hoy yo sé ser fiel a Dios en todos los ambientes que me coloquen. Pero el proceso lo llevó allá. El proceso lo llevó a esa situación. Luego, en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, quiero leérselo para que entendamos un poco más. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si yo puedo ser enseñado por Dios, si yo entro en el ambiente de su reino, yo estoy más que seguro que se cumple la palabra en mi vida. No te dejaré ni te desampararé. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a temer? ¿Por qué yo no voy a tener miedo? Porque sé que estoy en un proceso correcto, estoy en un camino exacto. Dios no planifica sobre la marcha, olvídese de eso. Dios no planifica, no es que voy caminando y Dios va planificando, no. Él de antemano, dice la Biblia, de antemano creó obras para que tú anduvieras en ellas. O sea, que tú estás andando en un camino ya creado por Dios para bendecirte. La única forma en la que yo viva temeroso y lamentándome es que yo me salga del camino. Es que yo abandone el reino. Es que yo deje esa área que Dios determinó para mí. Si yo lo abandono, yo fracaso. Si yo dejo, yo fracaso. Yo necesito estar encaminado en el propósito, en el plan, en el llamado, en lo que Dios dijo de mi vida. Entonces Pablo lo entendió. Quiero concluir con una historia en la que Jesús tuvo un gran debate. Comenzó a discutir con los escribas y con los fariseos. Comenzó a discutir con los religiosos del tiempo, los religiosos de la época. Porque la religión del tiempo nos conlleva o nos produce una mentalidad. La religión es una mentalidad. La ideología es una mentalidad. El reino es una mentalidad. Ahora, si yo no acepto la mentalidad del reino, es porque tengo una mentalidad religiosa. Se contrapone la cultura. Yo no puedo venir a imponer una cultura dentro de otra. ¿Por qué? Porque entonces me estoy haciendo usurpador. El reino vino a establecer su cultura y el que entra dentro de la cultura del reino tiene que abandonar su cultura. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo entrar con mi cultura a gobernar en el reino. Tengo que entrar en el reino a adoptar la cultura y poder gobernar. Poder vivir dentro de la cultura del reino, dentro de la cultura ya implementada, poder vivir, pero con esa cultura, no con la mía. Y Jesús entra en debate con los escribas, con los fariseos, con las personas que estaban en aquel tiempo. Juan capítulo 8, versículo 39.
respondiendo y le dijo, nuestro padre es Abraham. Le estaban diciendo a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Mire cómo comienza el debate. El debate comienza diciéndole al Señor, o diciéndole ellos al Señor, somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice, ok, si ustedes son hijos de Abraham, ¿por qué buscan matarme? Porque lo único que yo he hecho con ustedes es hablar lo que yo he oído de Dios, que Abraham también hizo lo mismo. Abraham también habló lo que él escuchó de parte de Dios. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Ve cómo se contraponen dos culturas? ¿Ve cómo se contraponen dos ideologías? Cristo estableciendo reino y la religión peleando con Cristo. La ideología peleando contra el Señor. Entonces el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Los judíos no podían entender, aunque hablaban el mismo idioma, aunque hablemos español, aunque seamos del mismo continente, no entendemos los lenguajes. Porque el Señor le estaba hablando de reino, de un gobierno del cielo en la tierra, y ellos le estaban hablando al Señor de religión. Por eso el Señor dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Por qué no pueden escuchar lo que yo te estoy enseñando? Le dijo el Señor. Vosotros sois de vuestros padres el diablo. Mira lo terrible de este asunto. O sea, cuando el Señor le habló a esos religiosos, le dijo, ustedes saben cuál es el papá suyo. Su papá es el diablo. Así se lo dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En la cultura judía, para que entendamos algo, en la cultura judía no existe un punto neutral. No hay un neutro, no hay un intermedio. Si leemos Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente. Punto. No dice, seamos tibios. No, los tibios los vomitan. No, o eres frío o eres caliente. Punto neutral a Dios no le agrada. A Dios no le gusta el punto neutral. Para el vocablo judío no existe un punto neutral. No hay, es que no soy, pero simpatizo, me gusta, pero no. O estás en el reino o estás con el diablo. Punto. Y es triste, lamentable, declarar una situación que mentalmente muchos no queremos escuchar. No queremos decir. Por eso Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No le dijo, bueno, ustedes son una rama de los que sí se van a salvar, pero que tienen un linaje judío, que bueno, ahí más adelante mi gracia se va a extender para ustedes. No, el Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Punto, cerrado. Ustedes no pertenecen, no me reciben a mí, no me quieren a mí, no aceptan mi ideología, no quieren el reino, me quieren matar, entonces son del diablo. ¡Qué terrible! Entonces el Señor le sigue diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis.
¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y ahí fue cuando los confronta, le dicen, ¿quién de ustedes puede decir que yo, Jesús, tengo pecado? ¿Me puede redarguir de algún delito? Ninguno, todos se quedaron callados. ¿Quién de vosotros? Entonces sigue hablando Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque ellos tenían que acoplarse al reino. Y el reino no se recibe con ideologías de afuera. Ellos tenían que acoplarse a la verdad del reino que estaba siendo expresada por Cristo y no traer sus ideologías a ser impuestas dentro de lo que el Señor había establecido. Concluyo con el versículo 47. Dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto, no lo oí vosotros, porque no sois de Dios. Para mí esto es durísimo. Cuando alguien no logra escuchar, no al predicador de turno, no al pastor de la iglesia, sino una verdad implícita en las Escrituras. Cuando alguien no soporta una verdad, cuando alguien no soporta un principio escritural de reino, entonces no es de Dios. Así de sencillo, no es de Dios. Entonces yo no puedo, y lo he predicado en muchas ocasiones, yo no puedo vivir una vida híbrida. Yo no puedo hacer una mezcla de pactos. Yo no puedo mezclar la ley con la gracia. La ley era la ley, la gracia es la gobernante hoy en día. Yo no puedo traer cultura judía dentro de la iglesia. Motivos, no simpatizan, no coordinan, no armonizan, no son iguales. La ley tuvo su gloria, ¿y qué gloria tenemos hoy en día? La gracia. No puedo yo traer una doble cultura dentro del reino. Dentro del reino se vive la cultura del reino. Dentro del reino se vive como el reino lo determina. No puedo establecer cultura o leyes venezolanas en México, porque ya que hay una ley impuesta. Y si yo vengo y soy introducido dentro de México, yo tengo que vivir como vive el mexicano. Yo tengo que aceptar lo que en mexicano o en México se hace. Si no me gusta, entonces tengo que regresarme a mi cultura. ¿Me explico en esto? No puedo venir con ideologías paganas, ideologías erróneas, ideologías religiosas, cultura y conducta ideológica de otras denominaciones religiosas dentro del reino y tratar de forzar al reino que acepte mi ideología religiosa. No puedo. Tengo que permitirle al reino que implante su cultura en mi vida para yo poder vivir dentro de ello. Pongo el ejemplo de Venezuela y México porque soy venezolano y porque he tenido que acoplarme al vocablo, a la gastronomía, a la cultura. He tenido que acoplarme a algunas palabras que para ustedes no son groserías, pero para nosotros son barbaridades. He tenido que soltar algunas palabras que para mí no son groserías, pero para ustedes sí. Y he tenido que tratar de ser cuidadoso en muchos ámbitos. ¿Por qué? Porque no puedo yo obligar a una cultura que se haga a la mía. Si entro en la cultura del reino, me tengo que hacer a la cultura del reino. Por eso repito y concluyo con esto. Jesús dijo, arrepentíos, metanoia, cambien de pensamiento, porque el reino de los cielos ha llegado, porque la Basileia, porque el gobierno de Dios está acá. En pocas palabras, lo que el Señor quiso decir, el cambio de pensamiento es necesario para poder estar dentro del reino. Si no, adiós, no se armoniza, no se puede convivir. Vamos a despedir a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Damos gracias por seguirnos y por estar siempre pendiente de nosotros. Muchas bendiciones.